Mis hermanos, Dios les bendiga. Tengan una feliz noche y sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a otra noche de conferencia profética. Así que sean bienvenidos. Quiero que se puedan poner cómodos y puedan concentrarse, porque vamos a deleitarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidas las visitas que honran a Dios con su presencia. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio, así que vamos a orar viniendo de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra y escucharla. Te rogamos, Señor, de que tu presencia se haga sentir en este lugar, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice tu palabra. Bendice a las visitas que van a escuchar este mensaje, que este mensaje pueda quedar sembrado en sus corazones y puedan convertirse a ti, Señor. Gracias, Padre, porque permites usar a tu siervo para que pueda presentar esta clase. Dale palabras de lo alto, dale sabiduría para que pueda darse a explicar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar un estudio sobre profecía bíblica. Quiero que en este estudio hagamos un análisis profundo de quién es el falso profeta según Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Según la profecía bíblica, el falso profeta será el agente de Satanás para engañar al mundo entero con los falsos milagros. El falso profeta es el tercer integrante de la Trinidad satánica. El falso profeta es el tercer enemigo del Elías del tiempo del fin. Así como en la muerte de Juan el Bautista hubieron tres integrantes, que fue el rey Herodes, la madre Herodías y la hija. Fueron tres integrantes que se unieron para matar al Elías del Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista. En profecía vemos de que el Elías del tiempo del fin, que representa al remanente, que predica los mensajes de los tres ángeles, también va a tener tres enemigos. Y estos tres enemigos los encontramos en Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y dice así: y vi salir de la boca del dragón. El dragón acá, hermanos, representa a los poderes políticos que el diablo va a usar para perseguir al pueblo de Dios. Recuerden de que cuando estudiamos el tema de la imagen de la bestia, vimos de que los poderes políticos son como el cordero cuando ejercen en su esfera legítima, pero cuando persiguen al pueblo de Dios y da decretos en contra de la primera tabla de la ley, los gobiernos políticos son el dragón. Y noten cómo dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. La bestia en profecía representa la fase perseguidora del papado. Muy importante ese detalle. Y de la boca del falso profeta. Noten, de la boca. ¿Para qué se usa la boca? Noten que estos espíritus a manera de ranas salen de la boca de estos tres integrantes. ¿Para qué se usa la boca? ¿Cuál es el secreto del poder del diablo? Engañar al mundo entero. ¿Y cómo lo hace? A través de la boca de estos tres integrantes. Es con la boca de que Satanás esparce sus falsas doctrinas, que son el vino de Babilonia. O sea que la boca es el arma letal de estos tres integrantes para esparcir su veneno, sus engaños mortíferos. Y el tercer integrante es el falso profeta.
Queremos analizar en un estudio profundo quién es el falso profeta según la profecía apocalíptica. Ahora, noten que de la boca de estos tres integrantes salen tres espíritus inmundos a manera de rana. Hermanos, las ranas son animales comestibles o inmundos. Son inmundos. ¿Dónde se vieron las ranas? Fue cuando cayeron las plagas en Egipto. Y aquí vemos de que Satanás opera a través de estos tres espíritus inmundos y hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Noten que el engaño va a ser ¿qué? Global, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que en el versículo siguiente dice que es el Armagedón. ¿Cuántos enemigos tendrá el Elías del tiempo del fin? 3 enemigos tendrá el Elías del tiempo del fin. El dragón, equivalente al rey Herodes, la bestia, equivalente a la madre, y el falso profeta, equivalente a las hijas. ¿Quiénes son las hijas? Vamos a ver de que en profecía bíblica lo literal se torna en simbólico. Noten que en la muerte de Juan el Bautista era un rey, era una mujer literal llamada Herodías y una hija. En profecía eso se torna simbólico. Herodes representa a todos los reyes ¿de qué? De todo el mundo, con los que fornica ¿quién? La ramera, la madre, que es lo mismo que la bestia en su fase perseguidora. La Iglesia Católica es simbolizada por una gran ramera en Apocalipsis 17. Y la bestia es su fase perseguidora cuando la Iglesia se una con el poder civil para perseguir otra vez al pueblo de Dios. En este estudio, hermanos, queremos hacer un análisis profundo. ¿Quién es el falso profeta? Y vamos a ver en esta clase que el falso profeta es otro nombre dado a las hijas y a la imagen de la bestia, que vimos que es los protestantes cuando se tornen en perseguidores. Si hoy en día solamente ataca la doctrina, va a haber un momento donde atacarán ¿a quién? Al pueblo de Dios, al Elías del tiempo del fin. Y esto no es ninguna fábula, no es ningún cuento de hada. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios va a ser otra vez perseguido. Va a haber otra edad media, va a haber otra persecución. La diferencia es que aquellos se llamaban valdenses, albigenses y hugonotes, pero ahora se van a llamar como adventistas del séptimo día. Ahora, en esta clase quiero que se concentren, hermanos, porque queremos hacer un estudio profundo de quién es el falso profeta. Y vamos a ver cómo lo literal se transforma en simbólico en Apocalipsis. O sea, que para entender el simbolismo apocalíptico tenemos que conocer primero que lo literal, porque lo literal es una tipología del símbolo apocalíptico, ya que en Apocalipsis tenemos más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. ¿Saben algo? La primera vez que se menciona un falso profeta en la Biblia, ¿dónde es? Quiero que veamos las características de un falso profeta. Analicemos las características. ¿En qué lugar de la Biblia se menciona la primera vez un falso profeta? ¿Alguien sabe? La primera vez que se menciona en la Biblia un falso profeta es en Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Y vamos a ver en estos versículos de que Satanás también puede hacer milagros, pero son milagros mentirosos, no verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí Satanás puede falsificar los milagros y los falsifica muy bien. Les hago una pregunta, hermanos. Para que exista un billete falso de $100, ¿qué tiene que existir primero?
un billete original. ¿Y por qué muchas veces los billetes falsos se colan en la economía de un país? Inclusive hasta se les mezcla a los bancos. Saben que los falsificadores hoy están haciendo los billetes falsos casi genuinos. Los están haciendo casi perfectos. Noten que estoy diciendo casi. Hace poco platicaba con un superintendente que trabajaba en la compañía donde se cobran los recibos del sur, de la energía eléctrica en El Salvador. Él es amigo mío. Y platicando con él, yo le doy a él libros del Espíritu de Profecía. Y platicando con él me dice, él se quedó impactado, no sé cómo salió la plática, pero él venía decepcionado, venía como desanimado. Yo le hago la pregunta de qué es lo que le pasaba y él me decía que porque se le había filtrado un billete de $50 falso a la máquina que controla los billetes falsos le engañó. Y ustedes saben de que de la bolsa ellos tienen que pagarlo. Así es eso, las compañías no pierden. Si a usted se le metió un billete falso, usted tiene que reponerlo y tiene que pagarlo. Pero me llamó la atención lo que dijo, de que aún hasta la máquina que detecta los billetes falsos la había filtrado el billete. Y saben, hermanos, que el Satanás es el genio de los falsificadores. La pregunta es, para nosotros poder identificar un billete falso de $100, ¿qué tenemos que hacer primero? ¿Qué dicen ustedes? Piensen con su mente, piensen. El problema es que también esto lo falsifican. Yo me quedé impactado. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer primero para detectar un billete falso de $100? ¿Saben cuál es la respuesta? Exactamente, conocer perfectamente bien el original. Porque de otra manera no puede usted conocer lo falso. Porque primero viene lo original y después viene lo falso. Porque no tiene sentido que el diablo falsifique un billete falso de $1000. ¿Por qué? Porque no existe. O sea que el diablo es el genio de los falsificadores. Y si nosotros no estamos conocedores bien de lo original, vamos a ser engañados. ¿Por qué es que el diablo tiene éxito en el mundo entero? ¿Por qué el diablo engaña fácilmente al mundo entero? Porque la gente no conoce la verdad. Si la gente conociera la verdad, no fuese engañada. Satanás es el genio de los falsificadores. Y saben, hermanos, que el diablo para cada cosa verdadera de Dios tiene una falsificación. Saben de que Cristo se le llama el lucero hijo de la mañana. Pedro así le llama a Cristo, el lucero de la mañana que salga en vuestros corazones. Pedro le llama a Cristo el lucero de la mañana, Cristo. Pero ¿quién más es el lucero hijo de la mañana? Satanás. Interesante, hermano. A Cristo se le llama el león de la tribu de Judá. Al diablo, ¿cómo se le llama? El león rugiente. Noten. Cristo es la serpiente levantada en el desierto. El diablo es la serpiente ¿qué? Antigua. Cristo es el Hijo del Hombre. El diablo es el hijo de ¿qué? De la perdición. Terrible, hermanos. Terrible. Saben, hermanos, que el diablo, van a disculpar la palabra, hermanos, pero algunas veces no busco otras palabras para poder expresarme. Por naturaleza soy directo. O sea, inconscientemente soy directo, pero hermanos me han dicho, yo prefiero que mejor sea directo. Eso es bueno que seamos directos. Algunas veces nosotros por ignorante celebramos cosas que ni sabemos su procedencia. Somos ingenuos, somos simples. Y dice el Espíritu de Profecía que el diablo se burla de los ignorantes. Se burla, él es burlesco. Porque una persona ignorante es llevada por doquier, por cualquier falsa doctrina, dice el apóstol Pablo.
Saben, hermanos, que yo tengo en mi canal un estudio profundo de cómo un personaje que en Navidad le celebran, que es panzón, anda con un traje rojo, anda en un trineo y lo escoltan unos arces, y según viene del Polo Norte a regalar regalos a los niños. ¿Saben quién? ¿Quién es, hermano? Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué bien bonito. Pórtate bien porque te va a traer Santa Claus un regalo. ¿Saben que hay adventistas que le enseñan eso a los niños? Santa Claus es un demonio que se burla de Cristo. Según la Biblia, ¿cómo Cristo viene cuando viene por segunda vez? ¿Vestido? ¿De qué color? De rojo. Apocalipsis 19:11 hasta el 18. ¿Cómo viene vestido Santa Claus? De rojo. Según Isaías 14:12, ¿dónde vive Dios? Su trono, ¿a dónde lo tiene? ¿A los lados de qué? Del norte. ¿De dónde viene Santa Claus? Del Polo Norte. ¿Casualidad? Busquen ese tema en YouTube. Se llama El demonio de Santa Claus. Quiero que levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos están suscritos al canal del hermano Rafael Díaz? ¿Ah? Lean, escuchen esos temas, hermanos. Según Daniel capítulo 7, el Padre, ¿cómo lo describe el profeta Daniel? Como un anciano de días, que su pelo es como blanco como la nieve. El cabello de Santa Claus, ¿cómo es? Blanco. ¿Casualidad? Según la Biblia, Santa Claus viene a dar regalos. Cuando Cristo viene por segunda vez, ¿qué es lo que viene a dar? También viene a pagar a cada uno según sus obras. La diferencia es que Santa Claus a todo mundo le da. Noten qué interesante. Los arces que escoltan en un trineo a Santa Claus son demonios. Noten qué interesante. Santa Claus, cuando da regalos, se tira una carcajada. ¿Ya han escuchado? Cristo, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? También lo que veníamos hablando, se sonríe, hay fiesta en el cielo. ¿Casualidad? ¿Ustedes creen que es casualidad? Es una teoría de conspiración. El diablo sabe lo que hace. Hermanos, todos los elementos de la Navidad tienen espiritismo. Nosotros como adventistas en ninguna manera debemos de mezclarlos con estas tradiciones que no tienen nada que ver con el mensaje del tercer ángel. La primera vez que se menciona a un falso profeta es Deuteronomio capítulo 13 versículos 1 al 4. Deuteronomio capítulo 13 versículo 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, noten hermanos lo que dice el texto. Pregunto, ¿muchas veces lo que anuncian los falsos profetas se puede cumplir? Sí. ¿Será que conocen el futuro? No. El único que conoce el futuro es Dios. Pero ¿por qué algunas veces se cumplen? Porque atinan. ¿Saben qué significa la palabra atinar? ¿Qué significa la palabra atinar? Es cuando alguien tira al azar. Hay cierta probabilidad de que le pegue el blanco o no. El diablo lo que hace es atinar, pero no es que conozca el futuro. Pero es interesante que aquí dice que los falsos profetas también hacen señales y prodigios. Y aún en muchos casos se pueden cumplir. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, noten qué es lo que enseñan. Vamos a ver de que los falsos profetas, aunque hagan milagros y prodigios, la función de ellos es extraviar al pueblo de la ley de Dios. Noten este detalle. Aunque los falsos profetas puedan hacer muchas cosas que hace un verdadero profeta, hay algo que los falsos profetas no enseñan, y es
que no enseñan la ley de Dios. O sea, no enseñan a obedecer la ley de Dios y por lo tanto extravían al pueblo de Dios. Porque noten qué es lo que dicen, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Y Dios dice: no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. O sea que los falsos profetas, aunque hagan milagros, aún un falso profeta puede usar la Biblia para engañar a la gente. Puede hacer milagros, pero milagros mentirosos, pero hay algo que no enseñan: a obedecer ¿qué? Los mandamientos de Dios. Los falsos profetas se caracterizan por enseñar fábulas y extraviar al pueblo de Dios, porque los falsos profetas lo que buscan es pisotear la ley de Dios, y estos falsos profetas se conforman con lo que el pueblo pide. Noten este detalle. Aparte que los falsos profetas extravían al pueblo de la ley de Dios, los falsos profetas predican y enseñan lo que el pueblo carnal quiere escuchar. Noten cómo dice Isaías 30, versículos 9 al 10. Isaías capítulo 30, versículos 9 al 10 dice: porque este pueblo es rebelde. Noten cómo se relaciona la apostasía del pueblo con lo que enseña el profeta. Porque este pueblo es rebelde. Pregunto, hermanos, ¿aquí Dios le está hablando a su pueblo que profesa seguirle o está hablándole a los mundanos? ¿A quién le está hablando? Al pueblo. ¿Para qué le va a hablar a los mundanos si los mundanos son mundanos? Noten el pueblo de Dios cómo estaba. ¿Estaba bien o estaba mal? Porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo cuando está en apostasía? No quieren oír la ley de Jehová. Y como no quieren oír la ley de Jehová, noten qué es lo que le dicen a sus predicadores que prediquen. Que dicen a los videntes. Vidente es otro nombre que se le daba a los profetas en el Antiguo Testamento. Profeta o vidente es lo mismo, porque vidente tiene que ver con ojos. Y los profetas eran los ojos de la iglesia, del pueblo de Dios, porque es con los ojos que la iglesia ve, y los profetas eran los ojos, por eso es que se le llamaba vidente. Que dicen a los videntes: predíquenlos profecía. ¿Verdad que se le dicen? Predíquenlos de los mensajes de los tres ángeles. Predíquenlos de la doctrina. Predíquenlos de la sana doctrina. ¿Verdad que se le dicen? Que dicen a los videntes: no veáis. ¿Qué significa no veáis? No nos digas lo que Dios dice. Porque el profeta, ¿en nombre de quién hablaba? En nombre de Dios. Que le dicen a los videntes: no veáis. Y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Noten lo que le dicen: no profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas. Profetizad ¿qué? ¿Qué es lo que le gusta al pueblo cuando tenga apostasía? Mentira. Cosas halagüeñas. ¿Qué son cosas halagüeñas? Son aquellas cosas de que no señalan el pecado del pueblo, para que el pueblo se mantenga entretenido y pase el tiempo viviendo en sus delitos y pecados. Cosas halagüeñas es como, por ejemplo, frases que usan los falsos profetas y los falsos maestros son estas: hermano, usted es un campeón. Exaltan la carnalidad. Hermano,
usted es la cosita más linda que Dios tiene en esta tierra. Cosas sentimentales, o sea, que no le dicen a la gente la verdad. O sea, que a la gente le dicen que van para el cielo, pero viviendo en su vida pecaminosa. Mientras que el verdadero profeta señala que el pueblo anda mal. El objetivo del verdadero profeta es llamar al pueblo otra vez que vuelvan a la obediencia a la ley. Mientras que el falso profeta enseña al pueblo a que se olviden de la ley de Jehová. ¿Notan la diferencia? Que al pueblo le predican cosas halagüeñas, fábulas, historias, y nunca le predican la sana doctrina. Noten cómo estaba el pueblo de Israel. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Y los profetas, para no caer mal con el pueblo, les predicaban cosas halagüeñas y la mentira. El apóstol Pablo profetizó de esto. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 dice así. Escuchen el consejo que le da Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven anciano de la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo estaba preocupado por el liderazgo de Timoteo. Tanto Timoteo como Tito eran hijos espirituales de Pablo. Y Pablo tuvo que escribir 2 cartas a Timoteo. Por eso es que se le conoce como cartas pastorales a estas 2 cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Cartas ministeriales. Si usted quiere ser un buen líder, si usted quiere ser un buen anciano de iglesia, si usted quiere ser un buen pastor de iglesia, lea las cartas de Pablo a Timoteo, porque son cartas pastorales. Y noten el consejo que le da Pablo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques chisten. ¿Qué dice? No, leen el texto. Que prediques la palabra. ¿Para qué debe usarse el púlpito? Para predicar la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la Biblia. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué debe de predicar el pueblo? Doctrina. ¿Qué significa predicar el evangelio? Predicar doctrina. Con paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo. Pregunto, hermano, ¿llegamos a ese tiempo ya? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, va a haber gente como en el tiempo de Isaías que va a querer escuchar algo. Pero eso que quiere escuchar es algo que le tranquilice la conciencia y que lo haga permanecer siempre en esa vida pecaminosa. O sea, buscarán a alguien que le rasque los oídos porque les va a picar el oído. Van a querer escuchar algo que ellos quieren escuchar. Dice, noten cómo dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Noten a quienes van a buscar para que les rasque los oídos o para que les predique lo que ellos quieren que les prediquen. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, porque hermanos, predicar la verdad acarrea persecución. Y Pablo le dice a Timoteo: soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ¿creen ustedes de que esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra? Yo les hago una pregunta, hermanos. Para que alguien se haga rico en una iglesia, ¿qué tiene que predicar? Prosperidad y milagro. ¿Creen ustedes de que si nosotros hubiésemos anunciado que íbamos a tener una caravana de milagros, iban a haber milagros acá, cómo estuviera esta iglesia?
¿Cómo estuviera? Pero como estamos predicando pura Biblia, la gente no quiere escuchar la verdad. La gente que es lo que quiere, ¿qué? Quiere emociones y sentimientos. La gente no quiere saber nada de la verdad. La gente quiere que el diablo los mantenga dormidos con mensajes halagüeños y fábula. Lo dice Pablo. El verdadero mensaje que trae conversión es donde se predica la verdad. Yo siempre he dicho a las personas, no busque una iglesia donde haya milagros, donde salten o donde hablen en lenguas, porque eso también el diablo lo puede falsificar. Busque una iglesia donde le prediquen la verdad, porque es la verdad que los hará libre. Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 12, dice así. Zacarías capítulo 7, versículos 11 al 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón, ¿cómo lo pusieron? ¿Cómo, hermano? Como diamante. Hermanos, ¿qué es un diamante? ¿Por qué se menciona diamante ahí? ¿Ustedes creen, hermano, que el diamante es blando? ¿Los diamantes son blandos? Son duros. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Según la Biblia, cuando alguien no quiere escuchar la ley de Jehová, ¿cómo está su corazón? Como diamante. Es terrible ver cómo la gente hoy en día no quiere escuchar la ley de Jehová. La gente mejor prefiere buscar iglesias donde le tranquilicen la conciencia, donde hay comida. ¿Saben, hermanos, que a Cristo, por qué la mayoría de gente lo seguía? Por los milagros y porque le daba ¿qué? Comida. Pero ahora cuando Cristo empieza a predicar la palabra, se empezó a ir mucha gente. Y Pedro le dijo, Señor, mucha gente se está yendo la gente que te seguía. Y Cristo le dijo, si ustedes quieren también váyanse. ¿Y a dónde iremos? Le dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, estamos viendo en una época donde la gente prefiere seguir fábulas, errores, emociones, donde le dan comida, donde haya fiestas, pero la gente hoy en día no quiere seguir la verdad, hermanos. No quiere seguir la verdad. Y saben, hermanos, que Satanás se aprovecha de la ignorancia de las personas, porque cuando las muchedumbres prefieren seguir emociones y sentimientos, es donde el diablo los engaña para que esas personas se pierdan sin Dios y sin esperanza. En lo que hay salvación, hermanos, es en la verdad, en la palabra, en la doctrina. Y saben, hermanos, que por eso me gustó a mí la iglesia adventista del séptimo día, porque la iglesia adventista del séptimo día predica la verdad. Es una iglesia que predica la sana doctrina. Es una iglesia que predica los mandamientos de Dios. Y para los hermanos que van a ver el video, se ha ido la energía eléctrica. Así que aquí estamos predicando con la luz de los celulares de los hermanos. Pero eso no nos va a detener para predicar la palabra, hermanos. Lo importante es que el audio quede grabado y que las personas vayan a escuchar este tema. Hermanos, según la profecía, Apocalipsis divisa a un falso profeta. Pero ¿quién es el falso profeta? Vamos a ver que el falso profeta representa no a un hombre, sino que representa a sistema. El falso profeta en Apocalipsis es un símbolo de el cristianismo apóstata. El protestantismo apóstata
porque es este sistema que enseña que no hay que obedecer la ley de Dios. O usan también otros modismos, como decir que la ley quedó abolida, o que era para los judíos, o que quedó clavada en la cruz. El falso profeta es lo mismo que la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, versículo 13 al 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 14, dice así, hablando de la imagen de la bestia, pero que es lo mismo que el falso profeta. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Noten que los engaña, pero ¿a través de qué? De las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ahora, este simbolismo, ¿de dónde viene? Explico. El único profeta que hizo descender fuego del cielo a la tierra por el poder divino fue el profeta Elías. En los tiempos de los judíos se le conocía como el profeta de fuego. Elías es conocido como el profeta de fuego en la cultura judía. Ahora, notemos el simbolismo. Esta expresión, descender fuego del cielo, viene de cuando Elías retó a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Pero ¿qué es lo que hizo Elías en el sacrificio de la tarde? Dice que sacrificó un buey y echó casi 12 cantaradas de agua alrededor de una zanja que había hecho alrededor del altar del sacrificio, donde Elías iba a sacrificar ese buey. Y fue en la tarde, porque eso era un símbolo de Cristo, porque Cristo iba a ser sacrificado entre las 2 tardes de la Pascua. Pero es interesante que según la ley, la evidencia que Dios aceptaba un sacrificio, ¿cuál era? Yo les expliqué eso en una noche de esta. La evidencia que Dios aceptaba un sacrificio que se hacía en el altar del holocausto, ¿cuál era? Que Dios hacía descender agua del cielo. Fuego. Si no descendía fuego, ¿qué pasaba? Dios no aceptaba ese sacrificio. ¿Saben de qué esta tipología? Estos corderos, esos bueyes, simbolizan a Cristo. La evidencia que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, ¿cuál fue? Que también descendió ¿qué? Fuego. ¿Y cuándo se cumplió eso? En el día de ¿qué? Del Pentecostés. Noten que todo es tipológico. Ahora, vamos a ver que en Apocalipsis el diablo falsifica esto. Cuando vino el Pentecostés era una respuesta de que el Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo y descendió fuego del cielo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando descendió fuego del cielo? Los discípulos empezaron a hacer milagros porque el Espíritu estaba en ellos. Saben que la Biblia dice que en Hechos 2:22, hablando de Cristo, noten que lo que hizo Cristo en su ministerio, cómo se manifestó el poder de Cristo en su ministerio. Varones israelitas, estoy leyendo Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que Cristo, ¿qué es lo que hizo en su ministerio? Señales y prodigios y maravillas. Vamos a ver de que el diablo en la última etapa de la historia va a falsificar la obra del Espíritu Santo en los días de los apóstoles. El diablo en la última etapa de la historia también va a manifestarse con milagros, señales y prodigios. Noten cómo dice segunda
Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 8. ¿Cuántos creen, hermanos, que el diablo puede hacer milagros? Claro que puede hacer milagros, pero son milagros falsos. Por eso, hermanos, cuando alguien me pregunta, ¿y usted, hermano Rafael, usted cree en los milagros? Yo le digo, depende. Porque no todos los milagros son de Dios. Cuando yo leo la Biblia me dice que el diablo también puede falsificar los milagros. Se los voy a demostrar. Un ejemplo típico. Segundo Timoteo 3:8, el apóstol Pablo menciona a dos individuos. Segundo Timoteo 3:8 dice así: y de manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Noten que Pablo menciona a dos hombres, Janes y Jambres. Dice que resistieron a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Quiénes son Janes y Jambres? Son los dos brujos que resistieron a Moisés cuando Moisés y Aarón llegaron frente a Faraón y la vara de Aarón se convirtió en culebra. Esto está en Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12. Dice la Biblia que la muestra de que Dios enviaba a Moisés y a Aarón para que fueran a decirle a Faraón de que libertara a Israel era de que Aarón iba a echar la vara en el suelo para que se convirtiera en culebra. Dice la Biblia que al momento aparecieron dos brujos, dos magos. Estos son Janes y Jambres, los que menciona Pablo. Estos brujos también hicieron que las varas se convirtieran en culebra. Esto está en Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12. Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12 dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios e hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, o sea, eran brujos, pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos creen de que en verdad la vara de Aarón se convirtió en culebra? Amén, porque Dios lo había dicho. Y Aarón y Moisés iban con el poder de Dios. Aquí va la otra pregunta: ¿cuántos creen de que los brujos convirtieron las varas en culebra? Lo siento mucho, pero no. Porque el único que puede dar vida y crear es Dios, no es el diablo. El diablo no puede crear ni dar vida. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 238, párrafo 10, dice que el diablo lo que hizo es hipnotizar la mente de los que estaban ahí observando, menos la mente de Moisés y Aarón, para que el diablo hiciera que los brujos y Faraón observaran una alucinación y vieron de que las varas de los brujos se convirtieron en culebras, pero era solamente una alucinación. ¿Están conmigo? ¿Saben qué significa hipnotizar a alguien? Hipnotizar, hacer que la persona vea y haga algo sin su consentimiento. Los brujos no convirtieron las varas en culebras, sino que fue una manifestación demoníaca, una alucinación. Dice el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 38. Y dice aquí: el príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Este atributo solamente le corresponde a Dios. Noten cómo dice: los magos no convirtieron sus varas en verdaderas serpientes, la de Moisés sí. Ahora, ¿qué significa eso? Que no todos los milagros vienen de Dios. El diablo también puede falsificar los milagros. ¿Han visto ustedes, hermanos, en esas grandes maratones de milagros?
donde se reúnen más de 50,000 personas y la gente se aglomera porque quiere un milagro para su vida. Y la gente no importa sacrificar la verdad por milagro. Inclusive hay cristianos que en su desesperación van donde los brujos. Terrible, hermanos. Porque la gente quiere sacrificar la verdad simplemente por un milagro. Hermanos, el diablo es astuto, hermanos. Imaginémonos una persona que tenga cáncer. ¿Qué es lo que quiere? Sanarse. Y no importa si es un brujo que la sana, la gente vende su alma al diablo. Porque la gente no quiere la verdad, no quiere libertarse del pecado, lo que quieren es sanarse de una enfermedad para vivir una vida momentánea en esta tierra. El diablo también puede hacer milagros, hermanos. Esto lo corrobora el apóstol Pablo hablando del anticristo. La manifestación demoníaca del anticristo se va a manifestar con milagros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12 dice así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Este modismo en que escribe el apóstol Pablo debe de entenderse en su contexto. La gente se pone de parte del error y de parte de la mentira, y en la Biblia parece como que si Dios les manda un espíritu engañoso, pero es la gente que ha buscado de primera mano el espíritu de la mentira, y en la Biblia aparece como que si Dios lo hiciera. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, dice que Dios le endureció el corazón a Faraón, pero si nosotros vemos el contexto, ya Faraón lo había endurecido. Lo que pasa es que los profetas escriben de esta manera, es un modismo, pero es el hombre que cierra su corazón a la verdad. Aquí dice que Satanás se va a manifestar con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Dónde vimos este mismo modismo? Cuando Cristo anduvo en esta tierra, vino con señales y prodigios mentirosos. O sea que el diablo va a falsificar la obra del Espíritu Santo al final de la historia. Pregunto, ¿quién hacía los milagros a través de Cristo? Fue el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que caracteriza a los falsos profetas. ¿Quién es el falso profeta en Apocalipsis? El falso profeta representa al protestantismo apóstata. El falso profeta son las iglesias protestantes. El falso profeta es otro nombre dado a la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Ahora, noten cómo Cristo dijo, hablando de los falsos profetas. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hermanos, ¿cómo identificar un falso profeta? La otra pregunta, ¿los falsos profetas dónde se levantan? ¿Fuera de la iglesia o dentro? Dentro. Entonces significa, hermanos, y yo lo digo con respeto y no me vayan a malinterpretar, porque Deuteronomio 13:1 así dice, si se levantara en medio de ti. O sea que los falsos profetas no se levantan fuera del pueblo, se levantan dentro. Pregunto, ¿estamos vacunados nosotros contra eso? ¿Es posible que dentro de la iglesia se levanten también falsos profetas? ¿O no? ¿Es posible que en la iglesia se levanten falsos maestros, como sucedió en los tiempos de Israel? Sí, la Biblia dice que sí. Pedro dice eso. Así como hubo falsos profetas y falsos maestros en el pueblo de Israel, así habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán su disolución, dice el apóstol Pedro en su carta. ¿Cuántos han leído ese capítulo? Ahora, ¿cuál es la evidencia de un falso profeta? Cristo está diciendo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿qué es lo que enseñan los falsos profetas? Mateo capítulo 7, 21 al 23. Solamente voy a leer 2 citas más para terminar. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23 dice:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Basta con decir Señor, Señor? ¿Basta con decir yo me congrego en la iglesia? ¿Basta con decir yo soy cristiano? No, no basta eso. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, o sea que eran cristianos, porque le dicen Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, noten cómo va a responder Cristo. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa maldad? Porque el problema de estos individuos que profesaban ser cristianos es que son obradores de maldad. Les voy a explicar, hermanos, algo que yo hago cuando estudio la Biblia. Siempre cuando estudio la Biblia me gusta comparar otras versiones de Biblia a ver cómo lo traducen el texto. Y también me voy a una concordancia Strong para ver cómo traduce la gramática, la palabra original, cómo se debe traducir en el original. Esta palabra maldad es muy genérica. Si usted le pregunta a alguien qué es maldad, puede decir lo que se le viene a la mente. Por ejemplo, matar un piojo es maldad. Matar un mosquito es maldad. ¿Sí? Cualquier cosa se le puede venir a la mente que es maldad. Es una palabra muy genérica y muy ambigua. Pero cuando lo vamos al griego, esta palabra maldad, ¿saben cuál palabra es? Busquen un diccionario Strong y van a ver que es cierto. La palabra maldad allí es anomía. Anomía. Nomos es ley en griego. Cuando se le pone la A, es el negativo. Si nomos es ley, el negativo significa sin ley. ¿Están conmigo? Anomía es la misma palabra que se usa en 1 Juan 3:4 para decir que el pecado es transgresión de la ley. En el griego ese texto se traduce anomía, transgresión de la ley. ¿Saben de que otras Biblias traducen correctamente este texto? El texto dice, nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. ¿Cantaron, hermano? O sea que estas personas hacían milagros, aparentaban tener el don de profecía, tenían el don de exorcismo, falsificaban todos los dones espirituales, pero había un problema. Eran obreros que sin ley. Terrible, hermanos. Porque la Biblia dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración ¿qué? Es abominable. Por eso es que cuando llegan los evangélicos a mi casa y me dicen, estudiemos la Biblia, vamos a orar por usted. Stop. Yo voy a orar. Yo no puedo permitir que ellos oren por mí. Y saben, hermanos, que hay muchos hermanos que se van a meter a esas iglesias para que oren por ellos. No saben la gran abominación que están cometiendo. ¿Cómo se pone a creer que yo voy a ir, que yo soy adventista, que conozco la verdad, me voy a ir a meter a una iglesia para que oren por mí? Les acontece lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice? El perro se come ¿qué? Su vómito, y la puerca después de lavada se revuelca en el lodo. Obreros sin ley. ¿A quién nos recuerda esto? Al cristianismo apóstata. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos protegernos de estos engaños satánicos del falso profeta? Solamente hay una forma, conociendo la verdad. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Termino con una cita del Espíritu de Profecía, Conflicto de los Siglos, página 609, párrafo 3. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones,
serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. ¿Quieren para ser protegidos? Los hermanos que vienen a escuchar himnos a la iglesia, ¿verdad? Los hermanos que vienen a dormir a la iglesia. Los que hayan estudiado las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán el engañador bajo su disfraz. La única forma para nosotros conocer los engaños satánicos, hermanos, está en sus manos, está en la Biblia. Estudie la Biblia, conozca la Biblia, para que usted pueda detectar los engaños del enemigo. Por eso que yo siempre he dicho que la Biblia es el detector de mentira. Una persona que no estudie la Biblia es una persona fácil de ser engañada. Una persona que no conozca la Biblia es una persona simple e ingenua que cree todo lo que le dicen. Una persona que no estudia la Biblia es una carnada para Satanás. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros hagamos la palabra de Dios nuestra guía. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? En mi camino. No importa que estemos predicando aquí en oscuro porque se fue la energía eléctrica, pero estamos predicando la luz que es la palabra de nuestro Dios. ¿Cuánto creen eso, hermano? Puede haber tinieblas físicas fuera de nosotros, pero dentro de nosotros hay luz. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Cristo dijo que el príncipe de las tinieblas viene a este mundo, pero Cristo dijo: yo soy la luz. ¿Cuánto creen eso, hermano? Así que Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayamos entendido que el falso profeta es un símbolo del protestantismo apóstata con sus falsos milagros. ¿Qué significa eso? Que nosotros no debemos de creer solamente en milagros, porque los milagros también el diablo los puede falsificar. Nuestra guía de fe tiene que ser la palabra de nuestro Dios. Dios los bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y hayamos crecido en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que hay que agradecerle a Dios, hermanos, que aunque se fue la luz, la energía eléctrica, pero eso no nos detuvo para poder predicar la palabra y poder haber grabado el video. Así que Dios les bendiga, hermanos, y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Oramos, hermanos, o los despedimos así? Ok. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias porque nos permitiste predicar tu palabra, a pesar de que se fue la energía eléctrica, pero eso no nos detuvo para predicar tu palabra. Tu palabra es luz para nuestra vida. Gracias, Padre, porque permitiste que las visitas y el pueblo de Dios escuchara este mensaje. Y gracias porque permitiste que tu siervo predicara tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.